Buenas tardes. Hay un trabajo en la vida que es tan gratificante como difícil, tan complicado como apasionante, y es el de ser padre o el de ser madre, el de crear una familia. Si para cualquier trabajo, para la carrera, a eventos y nos queremos formar para este trabajo y esta pasión como puede ser la de ser padre y ser madre tan especial y tan única, no hacemos esa preparación y sin embargo deberíamos repensar. Para hablar de educación, de conciliación, de familia y en definitiva de sociedad, hoy hemos traído a dos personas que son voces autorizadas y con gran peso en España. Hablamos de Laura Baena, socia fundadora de un club que yo creo que con decir malas madres no es solo ella, sino que a nivel en España y a nivel internacional está dando mucho que hablar. Laura, ¿quién te iba a decir a ti? ¿Qué me iba a decir a mí, no? Que ibas a estar malamadreando y haciendo tanto. Contándote. Y aquí contigo y conmigo. Pues sí, nadie me iba a decir que de un tuit un día de desahogo personal iba a conectar con una necesidad social y crear una comunidad como la que es hoy el Club de Malas Madres. Así que encantada de estar aquí contigo y de hablar de todo eso. Y aquí a mi derecha un señor que también tiene mucho que decir, no solo porque es escritor, conferenciante internacional y porque además es formador no solo de empresas, sino de personas, y porque estás ayudando a muchos padres y madres con esa escuela que tienes de padres a reeducarnos y a saber que tenemos que prepararnos para esa labor porque es la básica y la fundamental y es la más importante de la vida, ¿no? Tú lo has dicho, es el trabajo más importante de la vida cuando eres padre, ¿no? Eres madre. Entonces, al final también ser papá o mamá tiene técnica y necesita incorporar herramientas, ¿no? Invertimos muchísimo dinero en formaciones profesionalizantes y para esto que es de vital importancia no te enseña nadie, ¿no? Para ser mamá no te enseña nadie. Pues bueno, fórmate, ¿no? Pues fórmate. O sea, que la buena noticia es que hay un manual de instrucciones. Bueno, más o menos. Hay herramientas y que a veces sirven, otras no, pero poner conciencia en ello es tremendamente importante, ¿no? Laura, se dice, se cuenta, se rumorea que las mujeres tenemos 54 minutos al día de media de tiempo para nosotras, y creo que hasta que me parece mucho en muchos casos, para ser personas. En ese poco tiempo que tenemos como madres, sobre todo, ¿cómo podemos inculcar el nivel de una buena educación cuando estamos continuamente estresadas? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos de nosotros y qué aprenden? Y quizás aprenden mal de nosotros y de nosotras. Ahí meto también a los padres, ¿no? Cuando tenemos tan poco tiempo para nosotros mismos. Sí, ahí está claro que se hace súper complicada esa labor y ese aprendizaje porque te faltan minutos al día, ¿no? Es decir, esto es una carrera de fondo y vamos agotadas y llegamos sin tiempo al día de estar con ellos, ¿no? Nada más tienes que ver en el vídeo que lanzamos el 8 de marzo, el Día de Mujer del Trabajadora, hablábamos precisamente de eso, ¿no? Queríamos poner sobre la mesa, visibilizar que 2 horas y 4 minutos pasan los padres y las madres españolas con sus hijos, o sea, 2 horas y 4 minutos. A mí me hace mucha gracia cuando, y no sé qué pensará Álvaro de esto, cuando la gente al final dice, bueno, lo importante es tiempo de calidad. Lo importante es tiempo de calidad. A mí me parece un engaño tan grande eso en nuestra sociedad. Lo importante no es tiempo de calidad, es decir, a mí esa gente que habla de, bueno, de hecho no estoy con mis hijos, me tiro al suelo, no, es que tus hijos te necesitan más tiempo, es decir, es muy difícil para mí educar en valores, ¿no? Y tener realmente todo aquello que queremos dar en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, pues fue una de las razones, ¿no? Que me empujó a dejar la agencia de publicidad, ¿no? Yo trabajaba en agencia de publicidad, los 2 primeros años de vida de mi hija casi no la veía. Es decir, yo iba pues eso, ¿no? Como esa superwoman agotada que nos han engañado, esa imagen de la superwoman con esos 4 o 5 brazos malabarista que llega a tiempo a todo y es capaz de hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Yo voy en contra totalmente de esa superwoman, de ese concepto de multitasking, de ese hacer 1000 cosas a la vez. Eso no nos lleva nada más que a la insatisfacción, al estrés y a una falta de tiempo, que es una gestión del tiempo muy mala que hay ahora mismo en este país y que afecta principalmente a la mujer madre, ¿no? Porque de esa encuesta y de ese dato que tú has dicho de 54 minutos de tiempo libre, al final una de las conclusiones de ese primer estudio que hicimos hace un año es precisamente eso, la mujer actualmente está penalizada laboralmente por ser madre, porque ahora mismo sí que es verdad que el peso del cuidado de los hijos cae sobre el hombro de la mujer, entonces la mujer quiere poder equilibrar y quiere ser buena madre y buena profesional, y ser esas dos cosas hoy en día es muy complicado, ¿no? Entonces pues al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de las madres? Porque yo salía de la agencia sin tiempo para nada, llegaba agotada a recoger a mi hija y yo recuerdo momentos de estar bañando a una niña pequeña y realmente estresada, ¿no? Transmitiendo un estrés y un agobio a esa personita que necesita tanto de ti, que le transmites tanto, que yo no me sentía a gusto
gusto, ¿no? Es decir, llega un momento que la balanza empieza a descompensarse demasiado y que tienes que tomar una decisión. Ese es el problema, precisamente. En esa cárcel estamos, ¿no? Al final la sociedad te empuja a la renuncia, tienes que renunciar para poder conciliar. Sí que creo que no es, para mí nunca fue una renuncia como tal, fue una elección de decidir que quería compaginar las dos facetas e intentar gestionar el tiempo para poder tener una vida en la que dedicara, no ya, el tiempo nadie te tiene que decir qué tiempo tienes que pasar con ellos, yo no creo, ¿no? Que seguro que Álvaro sabe más de esto que yo. No es tanto cuánto tiempo, pero sí el que tú creas suficiente para realmente sentirte bien, ¿no? Nosotros en el Club de Malas Madres desmitificamos la maternidad y apostamos por una maternidad que es única para cada uno. Luchamos por una conciliación para todos, que no hay una norma escrita de cuál es la maternidad perfecta, de cuál es la conciliación perfecta, pero sí que tiene que haber posibilidad de elección. Y ahora mismo la sociedad no te permite conciliar, no te permite gestionar tu tiempo y no te permite dedicar tiempo de calidad para educar bien, ¿no? Está hablando Laura de una palabra que yo creo que nos hace cárcel y prisioneros a todos, que es la perfección. Sí. ¿Cómo podemos gestionar para que no nos sintamos culpables desde ese autocoaching que a lo mejor nos podemos hacer cada uno de nosotros, para que nos importe tres narices lo que los demás piensen o esperen de nosotros y podamos tener una gestión saludable del tiempo y poder inculcarla y compartirla en familia? Fíjate, yo creo que es una palabra tremendamente importante, ¿no? Es decir, la perfección y sobre todo la autoexigencia, que el concepto de autoexigencia es tremendamente interesante, ¿no? Pero cuando esa exigencia va vinculada a la perfección es terrible. Bien, y somos maravillosamente imperfectos. Y en esa imperfección, como papás, como mamás, hacemos las cosas lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso también es una cosa que tiene que relajarnos en ese aspecto, ¿no? Y además es una clave al principio, es el autocuidado. Es que es la primera herramienta que nosotros explicamos a los papás, ¿no? Es decir, si tú estás bien, tus hijos están bien, tus relaciones de pareja están bien, si las tienes, ¿no? Es decir, el autocuidado es además uno de los aspectos que incluso, hablando en el mundo empresarial, con la gestión de uno mismo es lo que las grandes escuelas de negocios dicen y los grandes expertos que es lo primero que tienen que trabajar las personas, es decir, profesionales, personas, es el autocuidado y tiempo, el tiempo con los hijos es cantidad y calidad. Aunque tú no estés con el niño, pero el niño sepa que hay un adulto en un momento dado, eso es tremendamente importante, ¿no? Y desgraciadamente, claro, estamos a años luz, sobre todo los hombres, de ser corresponsables en esa tarea, ¿no? Al final, muchos papás que te dicen, no, valores la familia, estupendo, es un valor, genial, ¿cuánto tiempo le dedicas a lo que es más importante en tu vida? Nada. Entonces, vamos a ver, o no es un valor y no pasa nada, quién soy yo para decir cuáles son tus valores, o si no, háztelo mirar porque estás yendo en contra de algo que es esencial y vital para ti, por lo tanto, te va a ir mal, ¿no? Entonces, pero es un discurso, ¿no?, de la familia, pero siempre llego tarde porque tengo horarios muy largos, o es que no quiero llegar demasiado pronto a mi casa, ¿no? Por cambiarlo, ¿no? Claro. Aquellos padres que dicen, yo sí que ayudo en casa. Sí, el concepto de ayuda, porque ¿no? hago la compra, la ayuda es otra cosa, ¿no, Laura? Nosotros cuando lanzamos, hace 2 semanas lanzamos la segunda encuesta para visibilizar, porque lo que nos ha pasado es que durante 1 año y medio nos hemos dado cuenta de que el problema está en el hogar, de que los roles que hay en el hogar se perpetúan fuera en la esfera laboral, y eso es muy difícil de romper, es decir, es muy difícil romper la conciliación y avanzar en ese camino si realmente no lo estamos haciendo en casa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en casa? Una de las cosas más curiosas que ha tenido la encuesta, nosotros lo que queríamos es que contestaran, sobre todo hemos incidido mucho en que contestaran un porcentaje alto de hombres, hemos conseguido un 13% de hombres. Yo era uno, que lo agradezco, que hayan contestado a la encuesta, pero sobre todo una de las cosas que ha pasado más interesante con la encuesta, aparte de que dentro de un mes compartiremos los resultados y valoraremos y veremos si la corresponsabilidad está tan lejos de ser una realidad como creemos, es la parte de que ha concienciado. Solo la encuesta y responder la encuesta ha concienciado en los hogares. Nos han llegado muchísimos mails, mensajes, tweets de gente que ha dicho, creía que los llevaba mejor de lo que lo llevo. ¿Sabes por qué? Porque en la encuesta no solo se valoraba quién hace las tareas domésticos-familiares, no era solo analizar eso, que en la mayor parte de los casos una de las conclusiones a las que hemos llegado nosotros es que el hombre, y nos viene de todos los talleres que hemos ido dando, de ese análisis que hemos estado haciendo en este año, es que los hombres al final hacen las tareas visibles y las mujeres hacen lo invisible. Los hombres le llevan al parque,
van al supermercado, son tareas que tienen un principio y un fin, que al final también mentalmente son mucho más atractivas. Y más sencillas de hacer, y te incluso. sientes más satisfecho, porque pero la mujer carga con lo invisible, con la gestión, con la organización, con las tareas del colegio, con los médicos, con todas esas cosas que al final no son tan visibles, son invisibles y te van quitando al final, ¿no? Te van minando y vas entrando en un bucle muy complicado, ¿no? Entonces ahí eso lo analizábamos en la encuesta y por otro lado luego también tocábamos una parte que conecta con lo que decía Álvaro, que era la gestión del tiempo. Pedíamos a los hombres y a las mujeres, a los padres y a las madres o a las parejas, porque nosotros no cerramos un modelo de familia, y cada una tenía que contar a qué dedicaba su tiempo libre. Entonces, en esa dedicación del tiempo libre, ¿no? La gente, siempre que hablan de corresponsabilidad, la gente siempre piensa, no, compartimos tareas en casa, y te piensas que es eso solo. Pero preguntaba en un momento dado, ¿cuántas veces haces deporte a la semana? ¿Cuántas veces dedicas tiempo para ti? Hay una descompensación brutal, un desequilibrio entre el hombre y la mujer, sobre todo, porque es así, porque nosotros lo que realmente vemos es que el hombre no está implicado en la corresponsabilidad y no está implicado en este problema de la conciliación. Y ahí eso ayudó mucho a esa concienciación, ¿no? A darte cuenta de que la conciliación no es solo el equilibrio entre familia, que hemos estado hablando ahora, y trabajo. ¿Qué pasa con tu tiempo personal? Sobre todo Es como decir, esa el hombre dedicación también facilita que su pareja pueda hacer esto, ¿no? Es decir, exacto. Yo en ese caso, y yo siempre, y me gusta, ¿no?, de decir que yo lucho desde un caso positivo. Es decir, en mi casa hay corresponsabilidad. Yo estoy aquí ahora porque el buen padre ha recogido a las niñas y está con ellas, ¿no? Y por eso nos compensamos. Hay momentos en los que ha conciliado él más, hay momentos en los que he conciliado yo más, pero hay un equilibrio, pero no es tan fácil. Es decir, a lo que voy, y el mensaje que también hay que transmitir de qué estás haciendo tú para cambiar las cosas, es que para llegar a este punto hay una negociación, hay el sentarse, el hablar, el decir, oye, ¿cómo vamos a hacer esto?, ¿no? Y una de las razones de que yo me apuntara al gimnasio después del verano fue precisamente eso. Él dijo, oye, yo los domingos por la mañana no estoy yendo a hacer deporte, pues el sábado por la mañana ve tú, que yo estoy con las niñas. Es decir, tranquila, no te sientas culpable. Necesitamos eso. Esa ¿no? culpa de que llevamos las mujeres, Sí. y de la que además nos hacemos responsables, ¿no? Ya Sí, bastante con todo lo que tienes, sino que además esa culpa motivada por esa educación que nos lastra. Sí, muchas veces que os ponéis mochilas que nos corresponden también, ¿no? Pero viene muchas veces, sí, por un Pero también es por sistema desconfianza educativo hacia los cultural, hombres, pueda ser, o sea, Bueno. como que habrá madres, esto es como todo, Sí. cada uno en su casa, dices que no me fío de que le vista bien, Bueno, o es que... pero yo creo que, dices, es decir, esto viene de un problema muy profundo social y cultural. Es decir, la sociedad ha evolucionado, la mujer ha entrado en el mercado laboral, pero el hombre no ha entrado en casa, en el hogar, a responsabilizarse. Entonces hay una descompensación brutal en ese equilibrio que hace que la sociedad evolucione, tenemos que llegar a una igualdad, brecha salarial, somos directivas, somos mujeres que llegarás donde quieras llegar. Mentira, hay una maternidad que es un techo de cristal porque seguimos arrastrando un modelo de maternidad ancestral de mujeres anteriores que dedicaban mucho más tiempo en casa. Entonces no tenían que pactar, no tenían que negociar. Y eso es lo que carga en la mayoría de los hogares. Es decir, es brutal, es que no hay un desequilibrio impresionante. Nosotros cuando hacemos los talleres de conciliación terminamos haciendo una pregunta a los padres y a las madres de un ejemplo divertido para ver qué sale, ¿no? Y es como cuando los niños se van a la cama, ¿qué hacéis vosotros? ¿Y qué hacéis vosotras? Pues la mujer se tira 2 horas haciendo todo aquello que tiene que hacer para que la casa esté perfecta, para que la vida familiar esté perfecta para el día siguiente. Él, ese tiempo normalmente es su tiempo, ¿no? Y lo dedica a sus cosas. Eso no puede ser. Ojo, estamos generalizando, hay casos corresponsables como Álvaro, como mi marido y como muchas familias, pero hay que visibilizarlo porque es una realidad que está ocurriendo en la mayor parte de los casos. Entonces estamos arrastrando un modelo que precisamente por eso nace Malas Madres, porque aquí hay que romper ese modelo social de madre. Es decir, no soy peor madre por no hacer las croquetas, por no bordar la mantita. Ese tiempo realmente está beneficiando a mi familia, está beneficiando a mí y a mi entorno, pues no. Entonces hay que elegir, ¿no? Sí. En esos cursos que tú también das para formarnos y para hacernos mejores personas y por lo tanto mejores padres y mucho más conciliadores, siempre te encuentras también con un antes y un después. Cuando se empieza el curso, la sensación con la que uno va, que piensa que es el peor padre o la peor madre del mundo, ¿no? Y luego el darte cuenta de que al final somos todos imperfectos, pero que al final lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Sí, sobre todo al final es entender que
que un niño no es un adulto en pequeñito, sino que es un proyecto de adulto, bien, que un niño no le estamos preparando para la vida, que un niño está viviendo, y esto es un punto de partida radicalmente diferente, ¿no? Eso Porque es muy en bonito, pos, me encanta. claro, es que en pos de se está preparando, no, perdona, un niño está viviendo, está permanentemente tomando decisiones, los niños son maravillosos observadores y malísimos interpretadores, ¿vale? Y ellos con su comportamiento buscan cubrir dos necesidades vitales de los seres humanos, que es sentirse perteneciente y sentirse importante, como hacemos todos los seres humanos, pero muchas veces sus comportamientos son fruto de las herramientas y los recursos que ellos tienen en ese momento, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué tenemos estos problemas muchas veces de responsabilidad? Porque no educamos en la responsabilidad, educamos en la obediencia. Una persona estimula su responsabilidad cuando es escuchado con autenticidad y cuando participa en la toma de decisiones. Yo no puedo permitir, vamos, no puedo conseguir que mi hijo se coloque el escudo de su familia si no participa en la toma de decisiones y no se siente escuchado con autenticidad. Y son dos cosas que en muchos entornos familiares no se hacen y en muchos entornos educativos tampoco. Yo todavía he estado escuchando cosas como tu hijo tiene que entender que las decisiones las tomamos los adultos y te tiras de los pelos. Dices, si yo quiero que mi hijo entienda que decidir es escoger y escoger es renunciar, y cuando sea adulto, sea un adulto preparado y adecuado para entender esto como un proceso natural, tendrá que entrenarlo. Pero si no se lo permitimos, si no les permitimos entrenar su responsabilidad, ¿cómo luego vamos a pretender que sean hombres o mujeres responsables? Es tremendamente difícil, somos lo que entrenamos, ¿no? Es decir, y al final somos fruto de esos entrenamientos que hemos ido haciendo. Y eso conecta con lo que decía Nuria de falta de tiempo. Claro. Eso hace falta tiempo, ¿verdad, Álvaro? Eso hay que dedicar Es decir, tiempo. porque ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando en la mayoría de los entornos? Tú llegas agotada a casa, sin tiempo. La niña te dice que quiere un chocolate. Tú ya no puedes más, aunque sabes que a lo mejor no se lo debes y se lo acabas dando. dando. Acabas cediendo o no hablando. No, yo qué sé, a mí me pasa muchas veces incluso que cuando estos momentos que te sientes mal, ¿no? Que llegas tarde, tal, no sé qué, y ella te está haciendo una pregunta que para ella es importante y tú no le dedicas tiempo. Ese momento, ¿verdad?, en el que dices, en el que le contestas, sí, ¿sabes? Y rompes muchas veces la comunicación. Somos muy poco respetuosos con los niños. Muchísimo menos de lo que pensamos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y es, imagínate que tu hija se cae de la bici, ¿no? Y vas tú, mala madre, y le dices, no pasa nada, venga, pum, la limpias. Claro, yo siempre digo, ¿y si fueras tú la que te caes de la bici y viene tu pareja y te dice, cariño, no pasa nada? Te molestaría bastante, ¿no? Es decir, somos muy poquito respetuosos, no conectamos con no los pasa nada, niños. me hace mucha gracia, porque de pequeña, cuando era pequeña, Julia, mi hija mayor, le decía eso, le decía mucho, me acuerdo que de las primeras frases que aprendió es, no pasa nada, mamá. Un día de repente yo le decía, no pasa nada, Julián, no pasa nada. Y un día me llamó mucho la atención cuando ella me dijo a mí, que no pasaba nada. No pasa nada, mamá. Cuando hizo algo malo, ¿no? Ella hizo algo malo y le dijo, Julia, ¿pero cómo ha pasado esto? Y me dice, no pasa nada, mamá. Bueno, eso fue como... Y ahí es la voz de la conciencia que dices, clic, pasa dices, que no lo estás pasando, haciendo claro. correctamente. Claro. No hablamos de buenismo o malismo, Sí. porque también caemos ahí, pero qué estrés, ¿no? Ese equilibrio de perfección, volvemos a utilizar esa Pero, palabra. bueno, al final, ser consciente de conectar muchas veces con los niños, pero conectar con cualquier ser humano, ¿no? Antes de intervenir hay que conectar con lo que está sintiendo la persona. Y los niños sienten, ¿vale? Hay que conectar, y muchas veces me pasa con mi hijo, ¿no? Que pasa esto y le dices, ¿qué necesitas, Lucas? Y dice, un abrazo. Ya está. Y no hay nada más, ¿no? Pero si no somos capaces de tratar a nuestros hijos con la dignidad y el respeto que se merecen, ¿cómo lo vamos a hacer luego en un entorno profesional? Eso lo dice Laura, ¿no?, del estudio. Es decir, si en el hogar no estamos haciendo esto con los niños, esos niños serán adultos que no han aprendido a sentirse tratados con dignidad y con respeto. Y luego tenemos los problemas que tenemos en las organizaciones, ¿no? Claro. Utilizando la emoción más displacentera que existe, que es el miedo. Y Álvaro, ¿cómo crees? Yo aquí ya me meto Tú en plan entrevista, di que sí, entrevistadora. no pasa nada. Para eso estamos aquí, claro que sí. ¿Cómo crees que realmente se puede, esa responsabilidad no solo en los niños, sino en los padres? Es decir, nosotras desde el Club de Malas Madres y del proyecto de conciliación Yo No Renuncio, ¿no? Estamos viendo eso, ¿no? Que falta una implicación del hombre
en el problema de la conciliación, en el cuidado de los hijos. Es decir, ya no vamos a que no se entienda el cuidado de los hijos como una responsabilidad social, porque nosotros siempre hablamos de ese círculo entre empresa, gobierno y familias, ¿no? Vamos a centrarnos en las familias. ¿Qué está pasando para que realmente, o qué tenemos que hacer para que ese hombre se implique? Fíjate, yo creo que en los cursos que nosotros damos, que lo doy con Elena, con mi mujer, conseguimos que vengan más hombres, posiblemente sea por mí. Sí. Y a lo mejor también en esos sectores hay que incorporar otros hombres que puedan ser modelo de esa corresponsabilidad, sí, ¿no? La necesidad de referentes al final. Y al final son referentes, claro, al final si solamente veo mujeres, muchos hombres dirán, ya están, estas feministas con sus cosas, sí. ¿vale? Y al final refuerzan el tema de, estas son las cosas ahora de las mujeres que... Y hay que meter otros modelos también masculinos que acerquen también Pero fíjate, a los hombres, lo acabas de referir tú muy bien. Está totalmente feminizado el problema de conciliación. Pero porque incluso el propio término feminismo está denostado por esa sí, sociedad total, patriarcal. ¿no? Feminismo, la gente todavía no sabe que es igualdad de oportunidades. Las mujeres no saben que tenemos que ser todas feministas. Todas feministas, pero los hombres también, por Dios. Sí. Qué bonita una sociedad justa en donde todos seamos iguales y compartamos derechos, obligaciones, alegrías y penas. Sí. Y todavía no llega. Y nos queda mucho. Estamos muy lejos. Y fíjate que yo soy un optimista consolidado totalmente, pero creo que hemos avanzado menos de lo que pensamos o de lo que queremos pensar, ¿no? Es decir, esto pasa, por ejemplo, en la ciudad con la limpieza, ¿no? Decías, qué bien Madrid, qué limpia, tal. Ha acabado el dinero para limpiar y Madrid vuelve a estar sucia. Y dices, entonces no hemos aprendido nada, ¿no? Lo que había era dinero para limpiar, ¿no? Y en muchas cosas que hablamos de lo que hemos avanzado, tal, pues hay veces que no, ¿eh? Hay veces que dices, no ha sido tanto, no nos podemos descuidar con estas cosas, ¿no? No, nosotros nos damos cuenta a diario en todo lo que hacemos y en la encuesta seguro que saldrá. Ahora mismo estamos analizando, pero estamos mucho más lejos de lo que creemos. Sí. Es decir, es brutal, ¿no? Que el discurso tenga que ser que no hay corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Y es así, es decir, nos queda mucho camino por hacer. Y cuando has presentado toda esa demanda a grandes políticos, o que se supone que son aquellos que pueden ayudar a cambiar con leyes y un poco con ejemplos, ya o conciliación o con la propia ley, todos te han dicho que sí, pero... Hombre, nosotros realmente, para nosotros el problema de la conciliación pasa por como 3 grandes bloques, ¿no? Por un lado está el tema de la concienciación social, y entra en la educación, ese cambio de corresponsabilidad en los hogares, ese cambio que va a venir no tan rápido, sino que nos queda un camino de generaciones que hay que trabajar y somos nosotros mismos los que tenemos que trabajar. Y luego hay otra parte que para nosotros es fundamental, que es la racionalización de los horarios, el acabar con el presentismo laboral, con esa cultura que tenemos, y ahí se está trabajando mucho y la asociación AROE trabaja mucho por esa racionalización, nosotros les apoyamos. Y luego está por otra parte que es una necesidad brutal y dentro de esa racionalización de horarios entraría todo el trabajo que seguramente hace Álvaro con los empresarios, con los líderes de empresa que tienen que entender que la productividad no son horas, porque siendo de los países que más horas dedicamos al trabajo somos los menos productivos, algo estaremos haciendo mal, porque no probamos a cambiar el chip que a lo mejor nos va mejor. Y luego, por otra parte, sí que hay un papel fundamental de la política y del gobierno, porque necesitamos leyes que sean palancas de cambio, necesitamos impulsar el cambio. Es decir, no se trata de decir, nosotras dentro del Club de Mares Madres y ahora la asociación Yo No Renuncio que hemos formado para poder organizar un poco el trabajo y para poder tener ayuda de muchas colaboradoras que quieren participar, pues pasamos con Change.org, con ese activismo político y esa petición de incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas, porque realmente creemos que es necesario, hace falta unos cambios y hacen falta un compromiso por parte del gobierno de incentivar a esas pymes que lo están haciendo bien. Dejemos de visibilizar lo negativo y de esos casos negativos de empresas que no concilian. Vamos a visibilizar esas pequeñas empresas que están haciéndolo bien y que lo intentan a diario, ¿no? Entonces vamos a incentivarles. Luego, ahora que se ha aprobado y sabéis en el Congreso el tema de los permisos igualitarios intrafamiliares, fundamental. O sea, ese cambio es el más importante para conseguir que el hombre se implique en el cuidado de los hijos. Es decir, hasta que no sea obligatorio que el padre tenga una responsabilidad
por desgracia. El cambio de concienciación social llegará, pero eso nos va a costar. Pero aunque sea por ley, ¿no? O por obligación. Pero por ley hay que implicar al hombre en el ahí. cuidado de los hijos, ¿no? Sí. Bueno, es una propuesta no de ley, eso no sabemos si se aprobará definitivamente y se llevará, pero es un trabajo que está haciendo la plataforma PIINA y que realmente me parece una palanca, esa sí que es una palanca de cambio, igual que la de los incentivos fiscales para pymes, ¿no? Una incide en la familia, los permisos, otra incide en las empresas, y es necesario ese tipo de cosas para que realmente podamos avanzar, ¿no? Entonces, luego, pues nosotros, gracias a la petición Change.org, de ser una de las 10 peticiones con más firmas el año pasado, nos pudimos sentar con todos los partidos políticos, el programa de Ciudadanos incorporó nuestra petición, y lo que realmente para nosotros ha sido más éxito es que en junio Compromís presentó en el Parlamento Valenciano y se aprobó como propuesta de ley en las Cortes de Valencia. Ese es un trabajo que queríamos seguir manteniendo por comunidades y tal, pero bueno, en la situación que hay ahora mismo pues nos ha hecho parar esa parte, ¿no? Pero sí que realmente, es decir, sí que somos, es decir, aunque a mí el otro día me preguntaban cuando recogimos el premio en la Federación de Familias Numerosas por el vídeo este que conocéis, me preguntaron, ¿cuánto hay de postureo político cuando has presentado, ¿no? Que va un poco la parte que tú me decías. Y digo, bueno, pues postureo político habrá o no lo habrá, es decir, no vamos a hablar de eso, pero lo fuerte es que realmente una comunidad y los ciudadanos unidos podemos cambiar las cosas. Es decir, es que está más... vamos más para adelante en la sociedad. Es más fácil de lo que creemos, sí, exacto. Sí. Es decir, es más fácil de lo que creemos porque te lo está diciendo una persona que comenzó a desahogarse en un tuit y hemos conseguido que una propuesta no de ley se apruebe en Valencia. Es decir, ¿sabes? No, si estamos realmente unidos y hacemos algo por el cambio, pero ojo, tenemos que hacer cada uno también nuestro cambio. Es decir, cada uno, desde nosotros mismos, siempre qué estás haciendo por cambiar eso que quieres, qué estás haciendo por cambiar la sociedad. Nos hemos acostumbrado a decir, no es que tienen que cambiar las leyes, no es que tiene que cambiar mi empresa, porque tengo un empresario, que un jefe, que tal, que no sé qué, y nosotros qué estamos haciendo. El liderazgo empieza desde uno mismo, exacto, ¿verdad? Impliquémonos, unámonos, y realmente lo bueno que tiene el Club de Masma y la asociación Yo No Renuncio ahora es que tenemos una independencia y que lo que realmente estamos unidos por un problema social, independientemente del color y de lo que representemos, ¿no? Entonces yo sí que pienso que pese a que haya muy buenas intenciones, que habrá que continuar y sentarse, y en el momento que formen gobiernos llamaremos a la puerta para hablar, sí que se puede conseguir un cambio si todos hacemos algo por ello. Bueno, como dice un amigo mío, que la cuestión no es cambiar, que eso es innegociable, lo que hay que hacer es mejorar. Sí, ¿no? sí. Y sí, hay un camino largo, sí. Hace poco decías tú que tus padres lo hicieron un poquito mal contigo y que ahora te dabas cuenta de bueno, que tú... No, tengo que matizar. No, a ver, no me van a escuchar sus no, pobres mis padres padres hicieron y lo mejor madres, que supieron. Lo mejor que supieron, pero que tú te has dado cuenta que ahora tú lo puedes mejorar. Y en ese camino por mejorar, ¿qué misión te has puesto tú y tu pareja pues para crear una familia y al final un futuro diferente al que viviste esto en tu pasado? Fíjate, es algo que ha comentado Laura, es decir, nosotros también nos sentamos y dijimos, sobre todo, nos hicimos una gran pregunta, y es ¿qué tipo de vida queremos llevar? ¿Qué tipo de vida familiar y cuánto tiempo queremos estar presentes en la vida, en este caso, de nuestro hijo? Y a partir de ahí empezamos a construir. Y cada uno pues a encajar en el sitio donde quería, a pelear por sus proyectos, y llevamos una vida que yo creo que nos permite eso, y decir, bueno, pues cuánto dinero necesitamos para llevar esta vida, ¿no? Sí. Y al final yo creo que son planteamientos diferentes, que gracias a Dios ahora muchos de los trabajos ya no son el modelo de trabajo de hace 30 años, sino que bueno, que ahora tenemos un autoempleo que cada vez es mayor, que podemos teletrabajar en muchos casos, ¿no? Es decir, que en eso hay una evolución, y la tecnología y la entrada de la inteligencia artificial también espero que nos ayude a eso, ¿no? Ahora estaban debatiendo sobre si los robots que tenían que cotizar a la Seguridad Social, pues oye, que coticen si nos permiten también estar en la vida para lo que tenemos que estar, que es vivirla, no ganárnosla, ¿no? Es decir, que esto es una de esas creencias de hay que ganarse la vida, ¿no? La vida la tienes ganada desde que naces, porque eres el espermatozoide que ganó la carrera, ¿vale? Es decir, consiste en vivirla, o sea, consiste en vivirla. Entonces, al final, esto es una cosa que se nos escapa la vida sin darnos cuenta de ello, ¿no? Tú no estás arrepentida para nada, ¿no? De aquel momento en el que decidiste que hasta aquí, y que ya no ibas a seguir en ese engranaje en el que te exigían y que te hacía daño y por lo tanto perjudicaba en la salud emocional de tu núcleo tan importante. Intenté cambiarlo, ¿no? Es decir, intenté conciliar durmiendo menos, comiendo menos y viviendo menos, que conecta con lo que decía él, y entonces llega un momento que te cansas de no vivir tu vida.
¿sabes? Sientes que pierdes el control, ¿no? Es como de repente la vida la estás viendo a través de los ojos de otro, ¿no? Que te ve y encima estás agotada y no te sientes bien contigo mismo. Entonces sí que decidí romper con eso porque rompía yo, rompía conmigo, ellos. Es decir, normalmente muchas veces para darte cuenta de esas cosas tienes que tocar fondo y encontrarte mal y pasarlo mal. Y intenté hablar y comunicar y buscar un horario tal, pero al final en un sector como la publicidad es muy complicado. Y me di cuenta de que no podía cambiar las cosas desde dentro, ¿sabes? Desde ahí no podía. Prefería salir e intentar, y quién me iba a decir que iba a intentar poder luchar o cambiar las cosas desde fuera, ¿no? Con una experiencia a lo mejor vivida, no negativa, sino es la realidad, claro. ¿no? Es que es la realidad, es decir, es que no es ni más negativo ni positivo, es que la sociedad y el sistema está planteado así, ¿no? Es decir, nunca sentí que la culpa la tuviera la empresa o la tuviera la sociedad o la tuviera... Era lo que se estaba viviendo y lo que se sigue viviendo hoy en día. Entonces salir me ayudó a algo muy importante, ¿no? Es decir, ayer alguien me preguntaba cuando daba la charla por la tarde en Matadero que cómo lo hacía, ¿no? Es decir, que eso conecta un poco también con la falta de corresponsabilidad, ¿no? Yo hoy lo compartía en Instagram y decía, es muy curioso que a las mujeres siempre nos preguntan cómo lo hacemos, cómo conciliamos, cómo tu familia, cómo va, con el ritmo que llevas, tal, no sé qué. Y yo siempre digo que me encanta contestar esas preguntas porque puede ayudar o inspirar a otras personas, pero que también me gustaría que se lo preguntaran a ellos, ¿no? Y que eso seguramente implicaría también a ellos en el problema del cuidado de los hijos. Y en esa pregunta, pues, cuando me la hicieron, pues conecta un poco con lo que tú dices, pues para mí una clave fundamental de la conciliación que es la flexibilidad, ¿no? Es decir, se habla mucho de jornadas continuas, de acabar a las 6, ¿no? Es que acabar a las 6 tampoco es una solución. Es decir, creo que hay que abrir un poco más de la mente y decir, es que necesitamos una flexibilidad, es que necesitamos que cuando un niño esté malo tú puedas llevarlo al médico, no lo dejes y le des el DALS y lo lleves a la guardería y te sientas mala madre porque no tienes otra opción. ¿Cuántas realidades hay así a diario, ¿no? Entonces necesitamos entender el trabajo y la vida de otra manera para poder realmente conciliar, ¿no? Y evidentemente un proyecto no se saca sin echar muchas horas y esforzarte mucho. Pero bueno, a las 10 de la noche cuando llega el silencio a casa, pues te conectas con la vida y sacas adelante tu proyecto, pero has estado ese tiempo que necesitabas con la familia, tú o tu pareja. Sí, ¿no? pero además es otra cosa, es decir, porque una cosa es llegar a casa y seguir conectado y otra cosa es llegar a casa en modo avión. Y atención plena, claro, es decir, porque eso cuesta, eso es muy complicado. Eso cuesta mucho, a dar unos tips. pero al final también es una clave que hay que hablar, ¿no? Y que hay que abordar, es decir, porque si vamos a pasar el tiempo y al final es ese tiempo de calidad, aparte del de cantidad, que para mí es también tremendamente importante, no podemos estar hiperconectados, porque es una cosa que nuestros hijos ven, ¿eh? Sí, a mí me pasó también, a mí siempre me ha hecho clic el cerebro, he tenido que hacer las cosas mal y sentirme mala madre para luego intentar mejorar, ¿no? Y me acuerdo, pues lo típico, ¿no? De tu niña ya con 2 años está que empieza a hablar y te dice, mamá, deja el móvil. Eso ¿sabes? pasa o te lo muchísimo. quita, o Sí, te sí, ve sí, tal, sí. ¿no? Y llevo un mes, ¿no? Que no es mucho tiempo, pero que intento que cuando estoy con ellas, dejar, ¿sabes? Mi marido y yo hemos hablado y hemos dicho, oye, vamos a intentar que durante esas horas que estamos, que es el bucle, jugar, duchar, cenar, vamos a disfrutar de ese momento, aunque sea. A lo mejor no has podido estar más que duchándole y cenando, pero estar disfrutando. Y los móviles, pues estamos intentando dejarlo en una cajita. Y hay veces que cuando no se puede, pide permiso. Y la otra persona te cubre, porque hay veces que... Bueno, Sí, ayer por ejemplo pasó, ¿no? Que claro. es decir, se supone que cuando ya se acuestan, pues tal, y digo, oye Jordi, que tengo que mandar una cosa urgente, tal, y te decir, aquí no se hace... Pero cuesta, ¿eh? O sea, no sé si seré capaz. Hay que entrenar, ¿no? Como en ese gimnasio. ¿De qué manera la herramienta de la risa, el humor, incluso la ironía nos puede salvar de situaciones un tanto estresantes, ¿no? Porque creo que nos ponemos demasiado serios pues cuando llegamos estresados a casa, cuando tenemos un problema y nos encontramos con no podemos conciliar, no lo podemos hacer bien. Bueno, ¿Por qué no recurrimos tanto a reírnos un poco de lo que hay, del caos incluso, ¿no? Que hay en las casas y así pues llevarlo todo esto mucho mejor? Sí, sobre todo porque nosotros tenemos la capacidad como adultos de poder regularnos emocionalmente, ¿no? Como decimos, que nuestro cerebro es como una casita que en un adulto está tapada, pero en un niño no suele estar destapadita y más a las 7 de la tarde, ¿no? Claro, entonces, claro, si cuando hay determinados comportamientos fruto del agotamiento, del cansancio de un niño, comportamientos propios de la edad, que no se nos olvide que un niño se comporta como la edad que tiene, ¿bien? Y no tiene toda esa capacidad de regularse porque su neocórtex y su lóbulo prefrontal no está todavía maduro. Pero si nosotros, ¡pum!, nos encendemos y ahí entramos, ¿no? Es cuando tenemos el conflicto.
El sentido del humor es una herramienta poderosísima, pero luego hay que recurrir, cuando uno está cansado, a aquellas tareas que más placer te dan. Y fijaros también qué curioso, qué paradoja, porque si yo llego cansado a casa, o cualquiera de nosotros llegamos cansados a casa, intentamos hacer algo que nos relaje si nos destapamos y nos ponemos nerviosos, ¿no? Pues salir a hacer deporte, o tomarte una copita de vino, o leer un libro, o darte una ducha, ¿no? Cuando un niño está destapado cerebralmente, como decimos nosotros, ¿cuál es la tarea más placentera que haría que este niño se relajara? Jugar. Jugar, y entonces muchas veces dices que encima, que está como está, ¿le voy a dejar jugar? No, hombre, no. Pues sí, claro que sí, porque es la manera que tiene el niño de relajarse, de regularse, y luego sí, luego hay que abordar si ha habido una situación, tal. Desde ese sentido del humor también, relajando, quitando muchas veces esa presión y esa exigencia que estamos metiendo, ¿no? Es decir, pero cuando tú estás muy destapado y un niño también está muy destapado, el conflicto lo tienes asegurado, pero igual que te pasa en el trabajo, es decir, es relájate, haz algo placentero, y cuando ya estamos en disposición de poder abordar una situación difícil que ha surgido en casa, hagámosla. Porque además, ¿no?, eso es más natural para el niño, con lo cual la reacción que vamos a lograr de él es más la que nosotros queremos. Exactamente, que de la otra. Porque consiste en ganarse al niño, no ganarle al niño. Y los adultos estamos permanentemente tratando de ganarles. Y al final es un error absolutamente de base, no hay que ganarse al niño, porque cuando un niño está motivado, colabora. Pero si un niño está permanentemente... Fíjate, madre mía. Claro, sí, sensibilizándonos pero... con la buena hija 2, Claro, es la niña intensa. Si a ti te castigan Sí, y te humillan públicamente... El sentido común no es el tiene... menor de los sentidos, ¿no?, que se aplica normalmente. Claro, o sea, a ti te castigan y te humillan, ¿te dan ganas de colaborar? Sí. No. Sí, sí. Porque a un niño Eso le va no a entrar. significa que consintamos, sino No. que tenemos que aprender. No, a ser firmes y amables a la vez. Este es el reto. Venga, y danos un ejemplo, cómo Vale. ser firme y ser amable. Bueno, Cuando el niño está, o la buena hija, como dice Laura, está que no hay quien la aguante, y nosotros tenemos que aprender a ganárnoslo. mira, la amabilidad es el respeto por el otro y la firmeza es el respeto por ti. Y estas dos cosas son esos límites que siempre hay que tener presentes, ¿no? ¿Cómo trabajarlo? Por ejemplo, momento delicado, el desayuno. Ese momento en el que tienes que ir a trabajar, No tal, quiere desayunar. y el niño no quiere desayunar, el niño no quiere desayunar, mirando las musarañas, tal, y tú, que desayunes, hasta que el niño hace caso, hasta que ya pegas el bocinazo. Así, pero Bien. en alto, o sea, aquí lo decimos muy Y bajito, ya, pero en casa es... ya te has fastidiado toda la mañana, ¿no? Una herramienta, por ejemplo, con los niños muy interesante es tener un reloj. Tienes un reloj en la cocina y entonces tú le dices, mira, coges un post-it y dices, mira, pues le colocas el post-it en el reloj. Cuando la aguja grande llegue a donde está el post-it, papá, mamá, va a quitar el desayuno. ¿Lo has entendido? Sí. Que a ver, ¿qué te he dicho? Esto hay que chequear siempre. No vaya a ser que el niño cuando la entienda otra agujita cosa. llega aquí y tal, fenomenal. Y no se dice más, porque un niño es niño, pero no es tonto. Lo ha entendido perfectamente. Y cuando llega esa agujita, si no termina el desayuno, hay que quitarle el plato. Y por supuesto el niño lo que van a hacer es que la cabeza se le gira a 360 grados, empieza a caminar por el techo, bien, es como si estuvieras casi asesinándole, y con calma, porque los adultos tenemos la capacidad de regularnos, es decir, entiendo, ¿vale?, que te disguste, pero confío en que vas a aguantar hasta la hora de comer, te quiero mucho. Y ya está. ¿Tú lo ves factible? está. Creo que Yo lo si estoy él lo dice, visualizando yo lo ya. estoy... Sí, pero vamos es a probarlo. complicado. Vamos a Hay que probarlo, tener porque sí que es tiempo verdad que para los niños hacerlo. Tienen que verlo más fácil, ¿no? Tienen que vivir las consecuencias naturales o lógicas de las cosas. Pero hay que dar esa responsabilidad. Y, lógicamente, eso es un aprendizaje maravilloso. Ningún niño se ha muerto sin desayunar. Por lo menos todos han vuelto. Bien, y él o ella al día siguiente, que volvemos a lo mismo, pues juega sobre el filo de la navaja y cuando va viendo, porque es un juego, es normal, empieza a desayunar más rápido, fenomenal, ¿no? Pero eso te permite evitarte muchos conflictos sin tener que tratar poco respetuosamente a la gente, porque todos necesitamos sentirnos respetados.
Bien, Y es lo que antes decías, normalmente por ese estrés o por esa... Y el día que fallas, pues no pasa nada. No tampoco. pasa nada. Compartes Sí, un sí, tuit sí. en Malas Madres Y te quedas tan a salen gustito. 300.000 que también se encuentran igual y tienes el humor ese que tú decías, ¿no? De la empatía, de decir, si nosotros sabemos te sientes tan culpable claro, de que fallamos todos. bueno, ¿no? todos. Pero si nosotros que nos dedicamos a dar mucha formación a papás cometemos errores día sí, día también, pues que no tenga técnica, pues ya está, no pasa nada. Lo hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos. Y vamos aprendiendo. Y si lo hacemos mal, como decía con mis padres, y mis padres hicieron cosas maravillosas, por supuesto, muchas más pero maravillosas. de otra manera, es que Claro, la es que de era tus otra padres, mis sociedad. padres y todos. Pero era- yo me equivocaré con mi hijo, y mi hijo, cuando sea adulto, si quiere, que se lo arregle. Como adulto que es, como lo hemos hecho todos. Nos hemos dado cuenta que, bueno, pues que tenemos carencias, que nos faltan herramientas, pues si queremos mejorar, pues tendremos que practicarlas y hacer las cosas, como tú decías, de una manera diferente. ¿Cuál? Pero qué no tengo importante, ni idea, sí. pero diferente. Qué importante ser conscientes de eso, ¿no? De que tenemos Sí. que empezar a hacer las cosas y a educar de otra manera diferente a lo que uno ha mamado, porque también somos lo que fuimos en el pasado por lo que vimos en nuestras Porque estos casas. niños son muy diferentes Claro. a los que éramos nosotros de pequeños. Yo recuerdo que mi abuelo, tenía 15 años, me decía, yo, no mi abuelo, me decía, es que, ¿cómo venís los jóvenes? Cada vez peor. Siempre estoy ¿Qué tal? No sé cuántos, ¿qué? Y yo decía, bueno, yo no me veía No tan era mal, tan ¿no? mal, ¿no? Entonces ahora cuando, por ejemplo, yo doy clase en la universidad, ¿no? Que compañeros dicen, es que cómo vienen los alumnos cada vez peor, digo, ¿y no será que nosotros somos cada vez un año más mayores? Porque ellos siempre tienen 20, ¿no? Y nosotros cada vez somos un año más... ¿No seremos nosotros los que estamos generando el gap? Sí. ¿Vale? Es decir, hay que cuestionarse las cosas, Porque ¿no? también hay cosas, es decir, hay cosas que los padres hicieron a lo mejor peor porque no tenían esas herramientas y no se conocía tanto, no se le daba tanta importancia a la educación a ciertos momentos, y nosotros también estamos viviendo una situación complicada porque nosotros no tenemos, es decir, yo en mi caso, por ejemplo, mi madre dejó de trabajar por cuidar de nosotras. Entonces yo, aunque a lo mejor mi padre no pudiera porque estaba trabajando, siempre había una persona, ¿no? Que es esa negociación tal. Entonces antes mi madre siempre cubrió esa necesidad que teníamos nosotras de estar acompañadas, de ver, de estar con ese cariño permanente y esa, ¿no? De otra manera, porque no había unas herramientas así, porque a lo mejor mi madre no se tiraba al suelo a jugar conmigo No, y o porque no hacía los seguramente deberes, ni se lo pero el planteaba. abrazo o el beso nunca Claro. te faltaba, ¿no? Que al Claro. final era lo importante. Y nosotros ahora es que no podemos dar eso, pero a lo mejor muchas veces por la falta de conciliación ni el padre ni la madre están sufriendo eso los abuelos o cuidadores, y ahí entra en juego, es que la educación de nuestros hijos está en mano de otros porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces también una lanza a favor de la generación anterior es que ellos podían, o la sociedad y la vida estaba planteada de otra manera en la que normalmente renunciaba la mujer y al menos estaba esa parte de cuidado totalmente asegurada, ¿no? Entonces, bueno. Y tú crees también que cuando somos conscientes, obviamente somos mucho más felices y podemos educar de otra manera totalmente diferente, y que ese niño, esa niña también se sienta mucho más feliz, y eso a su vez sea como Claro. esa bombilla, ¿no? Que empieza a encender, a encender. Eso es, porque al final lo que yo quiero es tener un buen adulto, no tener un buen niño. Y muchas veces la sociedad lo que fantaseamos que las personas piensan es que tenemos que tener buenos niños. Y no, lo importante, esto es, sabes que yo trabajo mucho en el deporte, ¿no? Es decir, es como querer tener un campeón del mundo con 13 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, el campeón del mundo tiene que ser pues cuando tiene 20, ¿vale? Es el momento, además, el mundo lo cambiamos los adultos. Hay que preparar a los niños también, ¿no? Mientras van viviendo, para que vayan incorporando herramientas y tengan cajitas de herramientas lo suficientemente adecuadas para manejarse con una cierta garantía en el complejo mundo en el que vivimos, porque jamás vamos a tener certezas de nada, ¿no? Pero que tengan una garantía, ¿no? Y lo que pasa es que ser papá o ser mamá, y especialmente ser mamá, porque al final vosotras sois las que lleváis al niño dentro, ¿no? Es un permanente ejercicio de desapego. Y al final los papás tenemos que entender que no se nos devuelve lo que nosotros damos, sino que se nos devuelve cuando ellos se lo dan a los siguientes, ¿no? Es decir, la ley de la naturaleza va siempre hacia adelante, ¿no? Eso es educar, porque además educar es extraer, mientras que inculcar viene de incalcis, de empujar con el talón, como decían los romanos, ¿no? Es decir, y muchas veces venimos de culturas que se inculca en lugar de extraer, ¿no? Y al final de los niños hay que extraer ese talento que tienen para que
para que puedan vivir de aquello de lo que realmente saben que tienen fortalezas, ¿no? Eso es maravilloso. En vuestro club, en esos desayunos que hacéis de forma regular, al que acuden madres, y ya no solamente hablamos de madres con niños en edad de pequeños, ¿no? Sino ya todavía, según tienen la hormona y la adolescencia, más complicado, en el fondo todas comparten lo mismo. Mucha insatisfacción y muchas ganas de hacer... Culpa. Y la culpa. El nacimiento realmente el club nace de mi experiencia personal, pero nace de esa culpa que yo sentía, ¿no? Es decir, nace de la culpa que de repente yo recuerdo cuando trabajaba en la agencia, ¿no? Que tenía por un lado la presión de esa gente que te decía ¿para qué has sido madre si trabajas tanto? Que eso te crea una culpabilidad muy grande, y ahí te están diciendo mala madre, y otros que te están diciendo esta niña está falta de madre, ¿no? Es como esa constante de decir me siento mala profesional, me siento mala madre, ¿no? Y esa culpa en general, ya trabajes dentro o no, ya estés lo que hagas tú a nivel profesional no tiene nada que ver, es una elección tuya, porque muchas madres de las que hay en el club han dejado su trabajo por cuidar de sus hijos, o tienen otra dedicación, o están en paro en un momento dado, o cualquier situación, todas se sienten culpables, ¿no? Es decir, es como siempre estamos juzgando a nosotras mismas cómo estamos haciendo las cosas y esa maternidad, y nunca, porque hay una presión social muy fuerte a esa madre perfecta, y eso es los medios de comunicación, tu entorno social, tu entorno personal. Es que la maternidad es un momento que todo el mundo se siente con el derecho a juzgar y a opinar, ¿no? Entonces, lo más bonito que ocurre en el club precisamente es eso, ¿no? Es decir, hay una culpa constante, es decir, pero que hay que aprender a vivir con ella, es decir, darle la patada o no escucharla e intentar avanzar, ¿no? Y lo que más vemos es eso, ¿no? Que lo que más nos une a todas es ese sentimiento de culpa y esa frustración que genera también la falta de conciliación, que al final ha hecho que sea la lucha común del club, ¿no? Sí, es el estado emocional más estéril que existe, de la culpabilidad. No te lleva a ningún sitio, No, es el ningún ron sitio positivo, sí, pero sí tremendamente que complicado, ¿no? gracias un poco a la empatía y a no sentirte sola, ¿no? Porque lo que más me dicen siempre es desde que está el club no me siento sola, he podido superar el momento de depresión posparto, es decir, ahí realmente hay un trabajo que a mí me impresiona mucho que hayamos podido hacerlo, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Y ese sentimiento de no estar sola es súper importante, ¿no? No estar sola, sentir que lo que te pasa a ti no es tan malo, le pasa a más gente, ¿no? Y esa liberación que hemos sentido a partir del Club de Malas Madres, de decir, oye, esto no es ser mala madre es otra cosa, ¿sabes? Es decir, no me hagas sentir mala madre. Pues eso ayuda mucho, ayuda muchísimo, y eso ocurre no solo en redes sociales, sino en esos desayunos, ¿no? Ese sentimiento nos une mucho, y cuando hacemos eventos y encuentros se ve ese sentimiento, ¿no? Por un lado, el sentimiento de culpa, que tenemos colaboradoras psicólogas que ayudan un poco a dar la vuelta y a verlo de otra manera, y a buscar realmente que tú seas feliz. Para mí es fundamental eso que os decía Álvaro, ser feliz para que ellos lo sean también. Y luego la educación, o sea, la educación es un tema que preocupa muchísimo a las malas madres, y es uno de los temas que tratamos en los desayunos y tal. Y, por ejemplo, el otro día teníamos con Maribel Gámez, que es psicóloga infantil, pues habló de las rabietas, de cómo gestionar las rabietas de los niños, de ese proceso, y fue un éxito, y es una cosa que seguimos siempre preocupadas, ¿no? Y a mí me gustó mucho la frase que puso de título, que era: la Casa Blanca no negocia con terroristas. Dando un poco la vuelta al humor y tal, ¿no? Sí. Y conectaba mucho con algunas de las cosas que decía Álvaro, aunque yo, Álvaro, quiero que venga a darnos un desayuno. Álvaro, desde aquí, encantado. Si me dais desayuno, yo voy. Sí, es curioso además muchas veces, porque en algunos cursos no te dicen, pues a mí me educaron con tal, no me dio tan mal, digo, bueno, te lo miras. No, pero es verdad que sí, eso está mucho, ahí, ¿eh? Mucho es, pues a mí tal, y me cascaban y me castigaban, no sé qué, y fíjate cómo he salido. Digo, y parece que bueno, pues revísalo también, ¿no? Revísalo, porque... Sí, parece como que es la justificación, ¿no? Es como, eso, no hemos salido tan mal. Como yo soy así, me tienes que aceptar. Tampoco tengo que hacer tanto. Sí, ¿no? O un cachete a tiempo, ¿no? Sí. Es como una cosa que me horroriza, ¿no? Es decir, al final, claro, el uso de la fuerza de un adulto, que tiene el adulto frente a un niño, ¿no? Es decir, que no estás educando, estás adiestrando, ¿vale? Que es radicalmente diferente, pero nos llenamos de argumentos para decir, pues a mí mi padre me dio una vez y tal, y mira... Y ya aprendí, ¿no? Bueno, de aquel cachete. Bueno, míralo y revísalo, ¿no? Pero entre ese cachete, que sí que te castigaba, y la permisividad absoluta que muchas veces hay, están los problemas que luego surgen y a los que nos tenemos que enfrentar, y que además tampoco se solucionan de la noche a la mañana. Es que eres tú el tirano,
o si eres tremendamente permisivo, es el niño o la niña la que El se que convierte acaba- en tirano. Claro, es decir, Cuidado con por eso, eso, claro, por eso educar desde la firmeza y la amabilidad a la vez. No puede ser que cuando estamos dos adultos educando, uno sea el firme y otro el amable, pero también viene del poli bueno y el poli malo. sí, eso que Si es que está aceptado, no puede ser. O los dos Porque al final polis son malos roles, o ¿no? los dos polis buenos. Al final son roles, o, Sí, y no hay o cosa el peor que malo, llevarte la tal. contraria en la educación, ¿no? Hay que solo educar en verás- estéreo, cuando se puede hay que educar en estéreo. O sea, cuando somos dos adultos Y mira siempre que es en estéreo. difícil a veces, ¿eh? Porque te desautorizas uno a otro Claro. de una manera que... Te tienes que morder y tal, Sí. pero luego hay que hablarlo. Sí. Esas conversaciones, es decir, fíjate, para mí hay como tres grandes aprendizajes para un niño, ¿no? Y que lógicamente es para un adulto. El primero es la comunicación, pero, y de esto sabes un montón, ¿no? De que sean capaces de comunicarse, pero con personas que piensan diametralmente opuestas a ellos, ¿no? Es decir, comunicarte con alguien que piensa como tú casi no es entrenable, ¿no? No pasa nada, es fácil, pero hacerlo con alguien que piensa muy diferente a ti es otra cosa. Otro es la toma de decisiones. ¿Bien? Que entiendan esto de decidir es escoger y escoger es renunciar, ¿no? Y la tercera y la más importante es el pensamiento crítico. Es que antes de abrazar una idea, la cuestionen en profundidad. Eso para mí estimula la responsabilidad. Lo que pasa que un niño responsable o un adulto responsable no es dócil. Y no nos gusta tener personas que no son dóciles. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Sumisión, obediencia, pero así no se Solo tienes que ver, por construye. ejemplo, no hablar de qué niña más buena, Eso es, claro. que caemos todo. Claro. Yo soy la primera, que Los digo, mi niños buena buenos hija, no se enfadan. buena hija uno, qué ¿Cómo que no buena se es. enfadan? ¿Y qué está diciendo? ¿Que la otra es mala? No, no es mal. No, es, o sea, Te cuento una que nos pasó. es que me estoy haciendo autocrítica a mí misma, ¿sabes? Pues, Vas te a cuento llegar a casa una aquí de cosa ejemplo. muy divertida, a mí me encantó. Yo voy con mi hijo Lucas a comprar ese rol de padre con un patinete, ¿no? Donde vivimos pues tenemos mucha tiendecita así de calle y tal, y vamos con un patinete, y entonces pues entramos en una pescadería. Entonces, pues niño de 4 años, hielo A pescado, tocarlo todo, guau. como es buen explorador, se pone. Entonces, la pescadera le dice, Lucas, mira que eres malo. Yeah. Porque eso te lo sueltan así, ¿no? sí, Pero después está el niño y dice, no. Y dice, hombre, yo hay veces que me porto bien y otras veces que me porto mal. Digo, ah, toma, te la llevas puesta. Claro, es decir, esa etiqueta del buen niño, del mal Es niño. una cosa que sí que estamos aprendiendo en nuestra generación. Yo creo que las madres de nuestra generación sí estamos bastante Eso es. concienciadas con el tema etiquetas. Lo que pasa es que nos cuesta, porque claro, es porque lo que está en hablamos el antes. lenguaje, sale ¿Qué eso. hacemos, Álvaro, con la educación que no la hacemos solo nosotros, los abuelos? Claro, claro. Y los Y mientras tú cuidadores, estás siendo Claro. firme... ¿Qué malo está- es el escalón que se ha caído el niño? Vamos a pegar al escalón, perdona. El escalón que el estaba escalón ahí. estaba ahí. No ha hecho nada. ¿Qué va a estar ahí? Que ha sido que tu nieto se ha pegado un morrón. No pasa Enséñale nada. cómo hay que bajar, pero ¿cómo que el escalón? Sí, Claro, sí, es sí. esa sobreprotección, ¿no? Sí, Esa, sí. que lo que hace es discapacitar el talento de un niño. O sea que en el fondo nos falta esa cultura de la inteligencia en familia, es decir, arrastrados por lo que llevamos detrás, pues seguimos más o menos esos roles, pero tenemos que replantearnos como adultos cómo tenemos que cambiar eso para mejorar, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso es clave, ese concepto de inteligencia colectiva, ¿no? De cómo Ahí. cada vez somos más inteligentes como familia. Y para eso hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Que Es no decir, tenemos. ese tiempo, eso es. Y que de alguna forma, bueno, pues hay que encontrarlo desde los tres grandes ejes que tú has hablado, que me parecen, claro, absolutamente indispensables, ¿no? A mí me gustaría acabar porque habéis visto que habéis hablado 1 hora aquí, os habéis puesto pim pam pum, pero lo hemos pasado Menudos- divinamente, sobre menudos todo. dos has encontrado. Menudos dos patas para un banco. ¿Qué es lo que hacéis bien como madre? Y tú como padre. Madre mía, esta pregunta es muy difícil, ¿no? Empieza tú. No le tires el valor. ¿Para qué te ideas, Laura? Respuesta a la gallega. ¿En qué eres bueno? Porque siempre nos pasa que cuando nos dicen que eres bueno, pues uno dice, pues tampoco soy bueno. No, pero tú eres buenísima madre. Quiero decir, Sí, solamente yo creo- por la labor Yo creo que ya todos estás somos haciendo, los pero- mejores padres, intentamos ser a diario Eso es. cada día un poquito mejor madre, y yo lo intento, y lo intento desde el momento en el que intenté adaptar mi vida a que llegaran ellas, ¿no? Es decir, no podía seguir con la misma vida cuando llegaron ellas. Y lo que creo que hago bien, pues bueno, yo sí que creo que realmente intento que cada una tenga su personalidad, que desarrolle su personalidad. Como le decía Álvaro antes, me han salido 2 niñas totalmente distintas
y cada día intento educarlas y hablar con ellas de manera que mantengan esa personalidad, ¿no? Y también desarrollar su talento. Es decir, para mí, por ejemplo, fue muy importante en la educación que mi padre siempre me empujó a hacer aquello que me gustaba, ¿no? Yo siempre dibujaba, desde pequeña me gustaba dibujar, siempre me empujaron a seguir dibujando, a venirme a Madrid a estudiar artes visuales. Es decir, siempre la creatividad ha estado en mi vida y ha sido fomentada por mis padres y por la educación, ¿no? Entonces yo estoy muy concienciada con esa parte, ¿no? Por ejemplo, de que desarrollen su talento y de que sean exploradoras, de crear una familia también en la que tomamos decisiones todos, ¿no? y de que se adaptan ellos también a mi vida. Yo creo que también una de las cosas importantes a la hora de hacer una familia es que ellas también se adapten a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? Y intentar formar una familia pues en las que seamos parte de todo. A veces lo hago bien, a veces no, pero sobre todo sí que a lo mejor por mi manera más yo soy la creativa en casa, Jordi es ingeniero y le toca la parte más cuadriculada, pero yo sí que intento a lo mejor desarrollar su talento, ¿no? Es decir, sobre todo en la mayor que tiene 5 años, eso intento y creo que lo intento hacer bien. Y seguro que lo haces muy Seguro. bien. Y Álvaro, Y fíjate, en eso padre, me parezco también mucho a Laura. Yo le doy, o aporto mucho la diversión. Es decir, eres un gamberro absoluto, el que entienda que la vida hay que gozarla profundamente, o sea, que hay que vivirla, hay que jugar. Nosotros jugamos muchísimo, es decir, el juego es la herramienta más poderosa de aprendizaje que existe, ¿no? Y también hay frases horrorosas como se acabó de jugar, que esto ya va en serio, ¿no? Y ahí dejamos de generar un aprendizaje poderoso. Entonces nosotros jugamos mucho en casa. Y jugamos los tres, ¿no? Pero es verdad que Elena es esa parte mucho más argumentativa, más racional, que es maravillosa, ¿no? Y yo aporto mucho ese sentido del humor, esa broma, ese buen ambiente, ¿no? Y al final es el talento que tengo, que es el de conectar bien. Y yo intento, pues eso, conectar muy bien con mi hijo y que mi hijo al final aprenda esas herramientas emocionales, ¿no? Que son vitales para la vida, ¿no? Luego el buen padre me dice que soy la blanda del equipo. Bueno, pues nada más. Yo creo que ha quedado claro que cada uno somos hijos de nuestros padres, de nuestras madres y lo estamos intentando y que nos hacer parecemos a ellos más de lo que más nos de lo gustaría. sí, porque luego acabamos repitiendo, ¿no? Aquellas frases de o limpiando con saliva, aquello que dijimos que Dios nunca mío, íbamos que a esto lo hacer. hacía mi madre. Sí. Voy a coger la puerta. Aquí mando yo. Bueno, pues aquí han mandado Laura Baena, Malas Madres, Muchísimas gracias. Álvaro Merino, no sé cómo escribirte. alvaromerino.com. alvaromerino.com, visitar su blog, que merece la pena. Espero que todos hayamos aprendido. Yo desde luego me voy con unas cuantas herramientas y sobre todo que cada vez tenemos que evolucionar como sociedad y siendo y haciéndolo bien, haciendo los deberes desde casa adentro, yo creo que habremos dado un pasito más y estaremos más cerca de esa felicidad que todos nos merecemos. Hasta aquí hemos debatido y esperamos que os hayan quedado unas cuantas ideas. Nos vemos el próximo viernes.